Bueno. Ahí aparece. Ok, entonces vamos a mirarlo. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con componentes principales. Listo. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, bueno, vamos a empezar por matrices simétricas. ¿Está? Nosotros vamos a trabajar todo el tiempo con matrices reales, ¿sí? Pero uno tiene su versión, existe la versión de matrices simétricas en el caso de los complejos que se llaman hermíticas, de Hermite. Y en ese caso, digamos, la definición cambia un poco, pero todas las cosas que vamos a decir siguen valiendo. Bueno, una matriz real es simétrica si es igual a su traspuesta. Es decir, si cuando cambio las filas por las columnas, queda la misma matriz. Y eso quiere decir que el elemento que está en el lugar I, fila I, columna J, coincide con el que está en la fila J, columna I. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Que es el ejemplo que vamos a seguir por toda la revisión de álgebra lineal. La diagonal puede tomar cualquier valor, puede ser cualquier número real, pero, por ejemplo, este tiene que ser, el 1, 2 tiene que ser igual al 2, 1, el 1, 3 tiene que ser igual al 3, 1, y el 2, 3 tiene que ser igual al 3, 2. Entonces, así es, eso es lo que tenemos en una matriz simétrica. En el caso complejo, que a nosotros no nos va a interesar, pero lo menciono, además lo menciono porque Python trata los dos problemas de la misma forma. Hermítico quiere decir que este numerito es no igual a este, el 1, 2 no es igual al 2, 1, sino que es el conjugado. ¿Está bien? Que tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria cambiada de signo. Eso es una matriz hermítica. ¿Está bien? Y tiene las mismas propiedades que vamos a tener en el caso de una matriz simétrica, real simétrica. Las matrices reales simétricas son un caso particular, porque si no tengo parte imaginaria, tengo I por 0 acá y tengo menos I por 0 acá, listo, es lo mismo. Bueno, entonces acá estamos con las matrices simétricas. ¿Qué propiedades tienen las matrices simétricas? ¿Qué particularidad tienen? Bueno, sus autovalores y autovectores. Bueno, vamos a decir una serie de propiedades de los autovalores y autovectores por ser la matriz simétrica. Todos los autovalores son reales, ¿sí? No existen autovalores complejos. Lo mismo pasa para hermíticas. Uno puede tener una matriz compleja, pero si es hermítica, sus autovalores son reales. ¿Está bien? Eso, bueno, en física cuántica tiene su importancia. ¿Está bien? No es el tema nuestro, pero uno siempre está trabajando en la física cuántica. No puede dejar de trabajar con matrices hermíticas, tienen que ser complejas necesariamente, pero los autovalores tienen que ver con cosas que se miden. Energías, momentos angulares, cosas así que se miden de los sistemas cuánticos, en los que las mediciones tienen que ser números reales, la energía no va a ser un número complejo. Bueno, entonces, por eso es que importan las matrices herméticas, no solamente, pero principalmente. Bueno, entonces una matriz simétrica tiene todos sus autovalores reales. Las matrices son diagonalizables. Acá lo dije de otra forma, pero estoy diciendo eso. Cuando uno puede tener un autovalor múltiple, sí, perfectamente podemos tener autovalores múltiples. Entonces podría ser que lambda igual a 2 sea un autovalor de multiplicidad 3, qué sé yo, o 2, no importa. Bueno, entonces voy a tener dos autovectores, no voy a tener esos problemas que tenía cuando tenía autovalores múltiples, que por ahí tenía multiplicidad 2, pero tenía un solo autovector. Voy a tener tantos autovectores como la multiplicidad del autovalor. Quiere decir que finalmente la matriz la voy a poder diagonalizar. ¿Está bien? Bueno, entonces acá lo decimos, ¿qué quiere decir dimensión algebraica? Lo mencionamos cuando hablamos de Markov, acá lo recordamos, dimensión algebraica es la multiplicidad del autovalor. Yo resuelvo un polinomio característico, puede ser que el autovalor sea lambda igual a 2, sea 2 veces raíz del polinomio. Bueno, entonces voy a tener dos autovectores asociados a lambda igual a 2.
¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, la dimensión geométrica es la cantidad de autovalores asociados, independientes, ¿no? No voy a considerar el autovector y el autovector por 5. El autovector por 5 es el mismo autovector. Independientes. Bueno, y eso coincide con la dimensión algebraica. Bueno. Además, si tengo dos vectores asociados a autovalores distintos, entonces son perpendiculares entre sí. ¿Sí? ¿Y qué queremos decir con perpendiculares? ¿O de qué otra forma podemos mencionar que son perpendiculares? Que su producto interno es igual a 0. ¿Está bien? Bueno, para que esto no quede tan abstracto, vamos a ver, o sea, no puse un ejemplo con multiplicidad mayor que 1, pero déjenme mostrarles un ejemplo, esta matriz que tenemos acá, cómo quedaría. ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando uno tiene una matriz simétrica, va a poder descomponerla, ¿sí? La diagonalización quería decir esto, escribirla como una matriz, su inversa, y en el medio la matriz de autovalores, la matriz diagonal que se forma con los autovalores. Una matriz es diagonalizable cuando se puede escribir de esta forma. ¿Está bien? Esto les pregunto si alguien me quiere contestar por chat o abre el micrófono, no tengo problema. Esto, ¿vieron lo que quiere decir diagonalizar matrices cuando vieron lo de álgebra lineal, vieron autovalores y autovectores? Y en más de uno se ve diagonalización. Está bien, perfecto. Entonces, acá nunca estamos en el caso malo. Siempre estamos en la situación en que las matrices son diagonalizables. Y mejor aún, los autovectores asociados a autovalores distintos son perpendiculares en el sentido geométrico. Eso hace que muchas cosas sean más fáciles que para una matriz común. Además de que es diagonalizable, eso ya lo facilita, ¿no? La interpretación, porque si yo tuviera que hacer potencias de la matriz o cosas así, que en este caso no es algo que queremos hacer, pero no importa. Pero además, esta descomposición y que los vectores sean perpendiculares entre sí hace que las cosas sean bastante más fáciles. Pero porque tenemos una hipótesis más restrictiva, ¿no? Que la matriz A es simétrica. Pero para nuestros problemas de componentes principales, siempre las matrices van a ser simétricas. Entonces, por ejemplo, consideramos la matriz de antes, uno armo el polinomio característico, en este caso es esta cúbica, ¿no? Obviamente, si tengo dimensión 3 voy a tener una cúbica, que tiene raíces que puedo calcular, digamos, qué sé yo, no sé, de muchas maneras. Una es, digamos, numéricamente, y sus autovalores, es decir, las raíces del polinomio característico, son -3, -6 y 9. Acá va a importar, digamos, pero igual es una cosa sencilla, el orden en que uno pone los autovalores. Yo acá los puse en orden creciente en valor absoluto. Qué sé yo, -3 tiene valor absoluto 3, que es más chico que el valor absoluto de -6, que es 6, y es más chico que el valor absoluto de 9, que es 9. Bueno, Python cuando hace las cosas, cuando calcula esto, ahora lo vamos a ver, los define distintos. Los pone de menor a mayor, pero con signo. O sea, pondría -6, -3, 9. ¿Está bien? Bueno, para componentes principales nos van a interesar desde los más grandes en valor, primero que van a ser todos siempre positivos. ¿Está bien? En componentes principales las matrices no solamente son simétricas, sino que sus autovalores van a ser positivos. Y conviene ordenarlos de más grande a más chicos, porque los que más importan son los autovalores más grandes. Eso después lo vamos a analizar. Pero por ahora estamos diagonalizando matrices simétricas. Entonces acá tengo los autovalores, que son -3, -6 y 9, y para cada uno de ellos puedo calcular los autovectores. ¿Está bien? Para -3, el autovector es, por ejemplo, el 2 menos 2, 1. Por supuesto, ustedes saben que los autovectores no son únicos, que esto podría haber considerado cualquier múltiplo de esto, podría cambiarle el signo, podría dividirlo por 8, cualquier cosa, y siempre sigue siendo un autovector. Bueno, para lambda igual a 6 me da el 1, 2, 2, ¿sí? Esto porque los quise elegir enteros y lo más chico posible, ¿no? Y para lambda 3 igual a 9, B3 es el 2, 1, menos 2.
Lo que pueden ver es que si hago el producto interno de dos de ellos, siempre el producto me da 0. Por ejemplo, si hago B1 por B2, me queda 2 por 1, 2, menos 2 por 2, menos 4, y 1 por 2, 2. Quiere decir que los productos me dan 2 menos 4 más 2. O sea que eso da 0. Lo mismo si hiciéramos B1 por B3 y si hacemos B2 por B3. ¿Esto es porque elegimos alguna cosa en particular? No. Siendo autovectores de autovalores diferentes en una matriz simétrica, voy a tener siempre esta propiedad. Si los autovalores son múltiples, no. Yo puedo encontrar dos vectores independientes que no sean perpendiculares entre sí. Pero siempre puedo elegir de otra forma los autovectores. Imaginemos que lambda igual a menos 3, que no es el caso, hubiera sido múltiple. Entonces tengo dos vectores, dos autovectores que son independientes, que uno no es un múltiplo de otro. Bueno, puede ser que no sea uno múltiplo del otro, pero que no sean perpendiculares. Bueno, siempre los puedo elegir para que sean perpendiculares. Es decir, déjenme volver a hacerlo en papel, esto. La idea es, imagínense que para, a ver si esto escribe, supongamos que lambda igual a menos 3 es autovalor doble. A ver, Franco, es importante que no haya igualdad de signo de todos los parámetros del autovector para los autovectores entre sí. Lo que pasa es que va a salir, Franco pregunta si hay alguna elección de los signos en particular, creo que no sé si entiendo bien tu pregunta, si no, acláramelo. Va a resultar automáticamente. Cuando yo tengo tres autovalores distintos, como tenía acá, cuando calcule los autovectores van a ser perpendiculares entre sí, no puedo elegirlo distinto, ese es el asunto. ¿Está bien? El asunto es cuando es doble. Cuando son todos los autovalores simples, listo, van a resultar perpendiculares entre sí una vez que los calculo, digamos, automáticamente van a ser perpendiculares. Bueno, pero cuando sea un autovalor doble, yo puedo tener que, por ejemplo, un autovector asociado a lambda igual a 3 sea voy a escribir cualquier cosa, ¿no? El 1, 0, 1. Y el B2 sea el 2, 1, 0. ¿Sí? Entonces tengo dos vectores en R3 que suponemos que A por B1 me da menos 3B1 y A por B2 me da menos 3B2. Son dos autovectores del autovalor lambda igual a menos 3. Pero no son perpendiculares entre sí, porque si hago B1 por B2, el producto escalar me queda 1 por 2 más 0 por 1 más 1 por 0, que me da 2. Y esto es distinto de 0. Ok. Yo no puedo dibujar esto en dimensión 3, pero fíjense que yo podría hacer lo siguiente. Yo puedo buscar un W que sea una combinación de estos dos. Y puedo buscar, quiero que W sea perpendicular a B1. Cosa de quedarme con B1 y este W. Es decir, que lo que quiero es que W por B1 sea 0. ¿Sí? Yo lo voy a buscar esto de esta manera. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, W por B1, que yo quiero que sea 0, esto es lo que queremos, ¿qué va a ser? Bueno, por distributiva va a ser A, B1 por B1, ecuaciones muy parecidas a las ecuaciones normales. Este proceso se llama Gram-Schmidt, de ortogonalización. ¿Sí? Y entonces esto me queda A, desconocido, B1 por B1, ¿cuánto me da? 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado.
O sea, vamos a escribirlo así. Más B por B2 por B1. Y B2 por B1 ya la calculamos. Nos daba 2. Entonces me queda que A por 2 más B por 2, yo quiero que sea 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar? A tiene que ser igual a menos B. ¿Sí? Entonces puedo elegir W como como A tiene que ser igual a menos B. Puedo elegir 1 y menos 1. Podría haber elegido 28 y menos 28, pero vamos a hacer cuentas fáciles. B1 menos B2. Es decir, el 1, 0, 1 menos el 2, 1, 0. ¿Y esto que me queda? Podría haber hecho al revés, menos este y más este, pero bueno, ya lo hice así. Menos 1, menos 1, 1. Entonces, este vector también va a ser, este W, también va a ser autovector de autovalor menos 3. ¿Por qué? Porque si yo hago A por W, esto va a ser A por B1 menos B2, y esto va a ser A por B1 menos A por B2, y esto es menos 3 por B1, y esto es menos 3 por B2, porque los dos son autovectores. Y esto es entonces menos 3, factor común, de B1 menos B2, es decir, menos 3 por W. Lo que estoy diciendo acá es que si uno hace combinaciones lineales de vectores, de autovectores del mismo autovalor, lo que obtiene es un autovector del mismo autovalor. ¿Está bien? Entonces acá dice 1 por B1 menos 1 por B2. Podría haber hecho 5 por B1 menos 3 por B2, o podría haber hecho cualquier otra cosa, y siempre va a ser un autovector de autovalor el mismo que el de B1 y B2. Siempre que sean B1 y B2, no uno de menos 3 y otro de menos 6. Los dos tienen que ser del mismo autovalor. ¿Sí? Entonces, por un lado es autovector. Y ahora, cuando haga W por B1, esto va a ser, puedo hacer las cuentas, no voy a hacer las cuentas directamente. Menos 1, menos 1, 1. Por el 1, 0, 1. Esto me da menos 1 más 0 más 1. 0. Quiere decir que ahora sí, W y B1 son perpendiculares y los dos son autovectores de lambda igual a menos 3. Es decir, que si yo tengo dos autovectores del mismo autovalor que no son perpendiculares, pero los dos son autovectores del mismo autovalor y no son uno múltiplo del otro, puedo hacer este proceso que se llama ortogonalización de Gram-Schmidt y obtengo dos, B1 y W, que sí son perpendiculares entre sí. Ahora, esto lo tengo que hacer cuando el autovalor es múltiple. Cuando cada autovalor tiene un autovector, porque son todos simples, no tengo que hacer nada. Automáticamente van a resultar perpendiculares. ¿Está bien? Entonces, en este caso, listo. No hay nada que hacer, son los tres distintos. Cada uno de los autovectores, sin preocuparnos por el signo, si elijo que la primera componente sea negativa y el otro negativo, nada. Siempre van a ser perpendiculares. Muy bien. A ver. ¿Hay alguna? Catalina me pregunta si este menos 3 ahora es autovalor de la matriz también. Menos 3 era autovalor de la matriz porque tenía, y era autovalor doble. Así partimos. Con lo que escribí en la hoja partió de que menos 3 era autovalor y que tenía dos autovectores, era autovalor doble y tenía dos autovectores distintos, independientes, del mismo autovalor. ¿Sí? Ah, está bien.
Listo. No es el caso que tenemos acá. En la matriz que presentamos recién, los tres autovalores son diferentes. Con lo cual, cada uno va a tener un autovector asociado y esos autovectores van a ser perpendiculares entre sí automáticamente, sin que podamos hacer otra cosa. Es algo deseable, pero además no tenemos que hacer nada. Automáticamente, cuando calcule los autovectores, van a ser perpendiculares. Muy bien. Entonces los podemos normalizar. ¿Qué quiere decir? Dividir por su norma para que sean de norma 1. Entonces, en este caso, bueno, las cuentas fueron elegidas para no tener que arrastrar ninguna raíz rara, porque la norma es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, podría ser un número irracional, pero bueno, elegimos, fíjense que todos tienen dos números 2 y un 1, con lo cual la suma de esos cuadrados me da 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. Los tres vectores que escribí acá tienen norma 9, no, perdón, norma 3. La suma de los cuadrados da 9, la norma es 3, con lo cual divido por 3 y me quedan esas fracciones. Ese es el B1, este es el B2 y este es el B3. Ahí tengo los tres autovectores, pero ahora perpendiculares lo van a hacer y de norma 1. Hay otras preguntas. Siempre hacemos esto con autovalores múltiples o hay casos que ya los autovectores independientes de ese autovalor son perpendiculares. No lo sabés, Sofía pregunta si para cuando son múltiples hay que hacer este proceso para hacerlos perpendiculares. Sí, uno en principio cuando calcula autovectores, o sea, uno dice, bueno, menos 3 es autovalor múltiple. Entonces hago A menos 3 por la identidad y resuelvo ese sistema de ecuaciones homogéneos para encontrar los autovectores. Puede pasar que encuentre autovectores que son independientes entre sí, pero no perpendiculares. Entonces tenemos que hacer esto. ¿Está bien? Si ya eran perpendiculares, cuando haga este proceso, no voy a tener que hacer nada. O sea, cuando haga las cuentas, me va a decir, ah, bueno, sí, ya el B2 es perpendicular al B1. Y listo. ¿Está bien? Entonces, siempre tengo que hacer este proceso cuando son autovectores que calculé de un autovalor múltiple. ¿Sí? Porque puede ser que de casualidad resulten perpendiculares, los que encontré sean perpendiculares, pero es una casualidad, no tendría por qué ser cierto eso. Entonces, haciendo este proceso, uno puede lograr que sí sean perpendiculares. Y Franco me dice, claro, o sea, Franco lo que pregunta es si para cuando tengo autovectores, perdón, asociados al mismo autovalor, por ejemplo, puedo eligiendo algo diferente como para que no sean uno múltiplo del otro. Exactamente, digamos. Uno tiene que resolver el sistema de ecuaciones que le queda para encontrar el autovector y no, por ejemplo, imaginemos que uno tiene que elegir, resuelve el sistema y le queda x1 y x2 en función de x3. Bueno, si uno elige x3 igual a 1 y x3 igual a 0, posiblemente esos sean vectores independientes, pero si elige de otra forma x3 igual a 1 y x3 igual a menos 1, posiblemente eso haga que los dos autovectores sean uno cambiado de signo del otro, con lo cual eso no me van a servir como vectores independientes. ¿Está bien? Entonces, así es que uno tiene que elegir, cuando resuelve el sistema de ecuaciones, soluciones que sean independientes, si son múltiples. Muy bien. Entonces, después, tanto ahora cuando avancemos un poco más y en la práctica, van a ver la forma de enfrentarse con estos problemas. Pero la idea es, quiero contarles qué les puede pasar. Cuando tenemos una matriz simétrica, los autovalores van a ser reales, voy a tener tantos autovectores como asociados a un autovalor como la multiplicidad del autovalor, es decir, que voy a poder encontrar tantos autovectores finalmente como la dimensión del espacio, que entre autovalores distintos van a resultar automáticamente perpendiculares, es decir, van a tener producto interno igual a 0, y cuando tengo del mismo autovalor, los puedo convertir en perpendiculares con el procedimiento que vimos recién.
Bueno, también los puedo normalizar a los vectores que ya los tengo perpendiculares entre sí, los divido por su norma y me quedan perpendiculares y de norma 1. ¿Está bien? Y eso es muy cómodo para todas las cuentas que vamos a hacer a continuación. Entonces, en este caso, en la matriz que pusimos, en este ejemplo sencillo de 3×3, nos quedan estos tres vectores que son perpendiculares. Y esto me permite la diagonalización de la matriz original. ¿Está bien? ¿De qué forma? Bueno, si tengo los tres vectores que le puse sombrerito, esto es una notación que muchas veces se usa en física, para cuando tengo vectores perpendiculares entre sí y de norma 1, a veces se los llama versores, y se les pone un circunflejo, un sombrerito, para indicar esa condición, ¿no? De perpendiculares y de norma 1. Porque es como un sistema de coordenadas, un sistema de tres ejes perpendiculares. Bueno, entonces estos tres vectores ortonormales, ¿no? Que quiere decir ortogonales, o sea, de ángulo de 90 grados entre sí, perpendiculares, y de norma 1. Eso quiere decir ortonormales. Perpendiculares, ahí está, perpendiculares y de norma 1. Entonces uno tiene una matriz, los pone como columnas, y tiene una matriz B que va a servir, que es la matriz B con la que vamos a diagonalizar la matriz A. Bueno, recordemos que cuando uno diagonalizaba, voy para atrás, cuando uno diagonalizaba, escribía B por los autovalores por su inversa. ¿Está bien? En una matriz cualquiera diagonalizable, uno tiene que calcular B son los autovectores y tiene que calcular la inversa de los autovectores. Acá no hay que calcular nada, porque si los vectores los elegí, como dijimos recién, los autovectores los elegí perpendiculares, que resultaron automáticamente perpendiculares porque son de autovalores distintos, y los normalicé, y armo la matriz B de autovectores, puestos los vectores B1, B2, B3, sombrero, como columnas, entonces automáticamente esta matriz se convierte en lo que se llama una matriz ortogonal, no importa el nombre, lo que importa es que las cuentas son fáciles, y es que para calcular su inversa lo único que tengo que hacer es transponerla. ¿Está bien? Como está acá hechas las cuentas, si yo transpongo esto, fíjense que acá es difícil distinguir porque son todos 2 tercios, 1 tercio, pero fíjense este signo. Este menos 1 tercio que está acá, en la traspuesta está en vez de estar en el lugar fila 2, columna 1, en la traspuesta está en la fila 1, columna 2. Lo mismo que este menos 2 tercios. Y este 2 tercios se intercambian. Entonces el menos 2 tercios pasa al lugar 3, 2, y el más 2 tercios pasa al lugar 2, 3, fila 2, columna 3. Entonces cuando hago las cuentas, B traspuesta por B, me da la identidad. Lo que estoy diciendo es que una es la inversa de la otra. Por ejemplo, menos 2 tercios. Voy a hacer primera fila por primera columna. Primera fila de la traspuesta por la primera columna de la matriz. Me queda menos menos, me queda más 4 tercios, más 1 tercio, 5 tercios, más 4 tercios, 9 tercios. 9, perdón, dije mal. Menos 2 tercios por menos 2 tercios es más 4 novenos. Ahí está. Más un noveno. ¿Sí? Van 5 novenos. Más 4 novenos. Van 9 novenos. Es decir, 1. Y cuando multiplique esta fila por esta columna, lo que estaría haciendo, fíjense que no es sin ninguna sorpresa, porque lo que estoy haciendo es el producto interno de cada uno de los vectores B1, B2 y B3 contra los vectores B1, B2 y B3. Entonces, cuando haga B1 con B1 me va a dar 1, porque son vectores de norma 1. Pero cuando haga B1 con B2, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque son vectores perpendiculares. Entonces, por eso es que me queda, cuando hago estos productos, con una matriz que construyo a partir de vectores, como columnas, pongo los vectores ortonormales, es decir, perpendiculares y de norma 1, cuando hago el producto de la matriz traspuesta por B, en realidad estoy haciendo los productos internos,
y entonces me va a quedar la identidad. Cuando haga un vector por sí mismo, me va a quedar 1, cuando haga un vector con otro, me va a dar 0. Entonces, esto es lo que pasa cuando armo una matriz con vectores ortonormales. A una matriz que cumple con esto, se lo llama ortogonal. Bueno, quiero decir con esto que cuando uno habla de la diagonalización de una matriz, uno elige un cierto orden para los autovalores, y por lo tanto para los autovectores asociados, y también un cierto orden, un cierto signo. Yo podría cambiar B1 por cambiar el signo a B1, y sigue siendo un autovector de autovalor menos 3, perpendicular obviamente a B2 y a B3, y de norma 1, porque cambiar el signo no cambia la norma, con lo cual acá hay una elección arbitraria del orden en que pongo los autovectores y los autovalores, y del orden y del signo que tienen cada uno. Con lo cual no hay una descomposición en autovectores o una diagonalización posible, hay un montón que tiene que ver con la elección de los autovalores, el orden en que pongo los autovalores, y en los signos que le considero a los autovectores. Y si son múltiples, si un autovalor es múltiple, más todavía, porque yo tengo infinitas elecciones de los 2 o 3 o los autovectores que hayan asociados a un autovalor múltiple. Con lo cual, la diagonalización no es única, como vamos a ver. Yo hice una y después, cuando lo hice en Python, Python eligió otra. ¿Está bien? Entonces, ahí se ve la no unicidad de la diagonalización de una matriz. Bueno, pero entonces acá estamos. Con la... Chico, Sí. una pregunta. No entiendo muy bien de dónde salió esa matriz B, la primera que hiciste. Porque ¿podés volver a mostrar los autovectores? Sí. Un momento. Acá está. Claro, ahí los signos son distintos. Y vos dijiste que los pones como columnas. Sí, No? a ver, por ahí me equivoqué. Acá tengo el 2 tercios menos 2 tercios, 1 tercio. A ver qué hice. Tenés razón. El 2 tercios, claro, hice lío. Bueno. 2 tercios menos 2 tercios, 1 tercio. A ver, espera que no veo. Claro, como que pusiste el orden de los vectores. Sí, está mal el orden de los vectores, sí. Tenés razón. Buena observación. Está bien, pero ay, perdón. Dale. No, y a ver, el signo del primer vector no es tampoco el de B3, ¿o sí? A ver, la primera columna, menos 2 tercios, menos 1 tercio, 2 tercios. Claro, ¿ves? Acá no Es de 3 cambiado de signo. Está bien, es multiplicado por menos 1. Sí, que no cambia nada. Está mal, después lo arreglo antes de subirlo para que sea coherente con lo que escribí acá, digamos. Pero bueno, es un buen ejemplo de que igual, aunque ordene y cambie el signo, igual va a funcionar. ¿Está bien? Sí, buena observación. Que ojo cómo te diste cuenta, pero sí, están con signos distintos y distintos ordenados. Pero, o sea, lo que llamé acá B1, B2 y B3 no es lo mismo que en la transparencia anterior, porque me equivoqué, no porque quise hacer ninguna cosa, ¿no? Pero finalmente es lo mismo, porque los tres son autovectores, de autovalores, andás a ver cómo están ordenados, digamos, podría seguir la pista, pero no son el B1 y B2 y B3 de la transparencia anterior porque me equivoqué, nada más que por eso. Pero igual la cosa va a funcionar. Bueno, y entonces, la matriz B es ortogonal. Acá está el producto. Cuando haga el producto me va a dar la identidad. De hecho, eso lo verificamos. Es cierto que estas son tres vectores perpendiculares entre sí y de norma 1. Con lo cual, esto es lo que necesito. Si son autovectores de una matriz, o sea, ese es el origen, pero yo lo único que necesito son tres vectores que sean perpendiculares entre sí y de norma 1. ¿Está bien? Con eso armo una matriz que
cuando haga la traspuesta por esa, me va a dar la identidad. Bueno, me equivoqué en quién es el B. Están mal ordenados y con los signos distintos a los que tenía en la transparencia anterior. No sé qué habré hecho para obtener esto. Bueno, pero ahora, ¿cómo es la diagonalización? Espero volver al caso correcto. Pero la idea es, si yo armo la matriz lambda con la matriz diagonal que tiene, acá no lo puse, pero acá todo esto se completa con 0, ¿no? La matriz diagonal solamente escribo lo que no es 0, que son lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que ahora dudo de lo que hice, pero en principio el orden que quise poner es menos 3, menos 6, 9. Y entonces, cuando haga el producto de estas tres matrices, de la matriz de autovalores, acá debe haber algo mal, porque después lo verifico, pero acá tendría que haber puesto, este tendría que haber sido el autovector de menos 3, que ahora dudo si lo que puse está bien, y este tendría que haber sido el B1 puesto acá como columna y acá como fila. Eso está bien, pero no sé si el B1 es el que corresponde al menos 3. ¿Está bien? Bueno. Si acá hiciera las cosas en el orden correcto, que ahora dudo de lo que hice, no sé de dónde, cómo lo copié o qué fue de dónde lo saqué, que me confundí así, entonces, al hacer este producto, me tendría que dar la matriz original. ¿Está bien? Entonces, pongo los tres vectores en orden, como columnas, los autovalores asociados a, si acá puse B1, este tiene que ser lambda 1, si acá puse B2, este tiene que ser lambda 2, si acá puse B3, este tiene que ser lambda 3. Y acá pongo los mismos tres vectores, pero ahora como filas. Cuando hago ese producto, esto me tiene que dar la matriz original. ¿Está bien? Esta es la descomposición con los autovectores y autovalores de siempre. Cuando una matriz es diagonalizable siempre hago esto. La diferencia es que acá yo sé que la inversa de B va a ser la traspuesta. ¿Por qué? Porque la matriz A es simétrica y por lo tanto autovectores asociados a autovalores distintos, y estos son tres autovalores distintos, son perpendiculares entre sí. ¿Está bien? Entonces, déjenme, antes de subir la transparencia, después, más tarde cuando la suba, voy a corregir esto, revisando bien que esto sea correcto. Pero creo que ahora tengo... Sí, decime. ¿Viste eso de la propiedad esta de que la inversa es la traspuesta? Eso tipo cuando ya normalizaste tus autovectores ortogonales o que pongas, digamos, los vectores ortogonales ya podés hacer eso. No. Cuando vos haces, si yo hiciera con la matriz, con estos los pongo como columnas y hago el producto de estos por sí mismo, lo que me va a quedar es una matriz diagonal, pero va a tener en cada elemento de la diagonal la norma de este vector. En este caso sería 9, 9 y 9, tendría. La norma al cuadrado, ¿no? Tendría. Claro, si yo hiciera, vamos a hacerlo. A ver, voy a copiar quién es B1, 2, menos 2, 1. El B2 es el 1, 2, 2. Y el B3 es el 2, 1, menos 2. Entonces, acá tengo los tres vectores. Si yo armo la matriz B, vamos a seguir llamándola B, pero esto como columna, 2, menos 2, 1. El 1, 2, 2. Y el 2, 1, menos 2, cuando haga B traspuesta por B, esto va a ser esta puesta como fila, 2, menos 2, 1. Esta columna puesta como segunda fila. Y tercer columna puesto como tercer fila. Y ahora lo multiplico por el B como viene. Acá, los tres vectores no tienen norma 1, pero los tres tienen norma 3. Pero podrían tener normas distintas. ¿Está bien? Podría haber puesto el 4, 2, 4 y tendría norma raíz de 2 por 3. Así que puede ser distinta. Cuando hago el producto, esta fila por esta columna me va a quedar 4 más 4 más 1. Y acá me queda un 9.
que es la norma al cuadrado. Cuando hago esta fila por esta columna, me va a quedar más 2, menos 4, más 2, 0. Y cuando haga esta fila por esta columna, me va a quedar 4, menos 2, 0. Y así me van a quedar todos los números, me va a quedar esto así. En general, si yo tengo B1 por B2 igual a 0, B1 por B3 igual a 0, y B2 por B3 igual a 0, y yo armo B como B1, B2, B3, los pongo como columnas. Como fila sería lo mismo, ¿eh? No es que cambie. Cuando haga B3 por B, me va a quedar una matriz diagonal que acá va a tener la norma de B1 al cuadrado, 0, 0, 0. La norma de B2 al cuadrado, que no tiene por qué, en mi ejemplo eran iguales, pero podían haber sido distintas. Me va a quedar así, la matriz. ¿Está bien? Entonces, es una buena pregunta. Cuando no normalizo, no me queda la identidad. No es una la inversa de la otra. Pero me queda una matriz diagonal donde en la diagonal tengo la norma de los vectores que puse como columnas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, bueno, salvo esta confusión de que puse mal quiénes eran los autovectores, con lo cual esta parte está bien, porque no importa si tengo 3 vectores que son perpendiculares y de norma 1, cuando haga B traspuesta por B me va a dar la identidad. Pero lo que no estoy seguro de si estas son las matrices con este orden de los autovectores, de los autovalores que diagonalizan. Pero bueno, ustedes después lo escribo bien y lo subo correctamente. Muy bien. Entonces, esto es lo de matrices, lo que quería decirles de matrices simétricas. Las ventajas que tenemos por ser las matrices simétricas, y en componentes principales siempre las matrices van a ser simétricas. Muy bien. Entonces, bueno, algo que no es porque la matriz sea simétrica, sino que vale en general, cuando uno diagonaliza una matriz, el determinante de la matriz y el determinante de la matriz diagonal, que sería el producto de los autovalores, coincide, y también, y especialmente, para nosotros, la traza va a coincidir. ¿Está bien? Acá es de casualidad es 0, no es porque sea nada particular. Pero fíjense, sumo 2, menos 3 y 1, y me queda 0. Y sumo menos 3, menos 6 y 9, y me queda 0. Esto no importa que sea 0, podría haberme dado 28 o el número que quieran, siempre la traza de la matriz A y la traza de la matriz, la suma de los autovalores, siempre me da lo mismo. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Perdón, chico, una Sí. consulta. Eso de la traza, ¿qué es la suma de la diagonal, digamos? Sí, los elementos de la De diagonal. los autovalores. Ah, bien. La suma, tanto la suma de los autovalores como la suma de los elementos de la diagonal. Yo no puedo no saber quiénes son los autovalores, pero agarro la matriz A y sumo los 3 elementos de la diagonal, o los n elementos de la diagonal en caso general, y eso es la traza. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, gracias. Entonces, la traza va a ser importante, no en la clase de hoy, pero sí en la clase del miércoles, donde vamos a tener un criterio basado en la traza para decir con cuántas variables me voy a quedar. ¿Saben? ¿Cuántas tienen la mayor parte de la información? ¿Sí? Hoy vamos a hacer un ejemplo de eso, pero más o menos trivial, con 2 variables, y la próxima clase, el miércoles, damos los criterios que son criterios prácticos, no es que haya mucha teoría por atrás, es, bueno, lo que hace la gente, podríamos decir. Bueno, y acá les quería contar, no tengo la notebook, porque acá, digamos, no corre muy bien en esta máquina el Júpiter, entonces simplemente la salida que obtuve la puse acá como imagen. Entonces, bueno, para poder calcular autovalores y autovectores, llamo a este paquete de NumPy, que es el álgebra lineal, que lo llamo LA. ¿Sí? Y entonces, ingresé la matriz que habíamos trabajado recién, y acá cuando hago, fíjese que esto es
que en el paquete de Linear Algebra hago los autovalores, pero la H, si yo pusiera solamente E y G, serían los autovalores y autovectores de una matriz cualquiera. Le puse H por hermítica, que recordemos que hermítica quiere decir simétrica. En el caso real quiere decir simétrica, ¿no? Si no es simétrica considerando la conjugación del elemento 2,1 con el 1,2. Bueno, entonces, con una matriz hermítica, lo que tiene es que los métodos numéricos para calcular autovalores y autovectores son distintos, no es que sean distintos. Uno puede tratar una matriz simétrica como una matriz cualquiera, pero en el caso de que sea simétrica, tiene más propiedades, entonces puede usar métodos más eficientes, ¿vale? Entonces, uno le dice que lo que voy a poner es una matriz simétrica y calcula. Calcula dos cosas. Una lista de, o sea, llamo espectro a la descomposición en autovalores y autovectores. ¿Qué me da este comando? Esta función de la matriz A me devuelve, primero, el primer elemento, el elemento 0, es una lista, la lista de autovalores, en el orden de menor a mayor con signo. En este caso va a dar -6, -3, 9. Y después los autovectores asociados, ¿sí? La segunda es una matriz de 3×3 en este caso, de n por n en general, que es esta matriz B, que va a ser la matriz de autovectores. Entonces acá bueno, y la convertí en matriz diagonal, ¿sí? Agarré la lista de autovalores y dije, bueno, decime lambda, que es la matriz diagonal que tiene estos elementos en la diagonal. Entonces me quedó lambda, acá le imprimí, la matriz. Ven el orden, ¿no? -6, 0, 0, 0, -3, 0, 0, 0, 9. La matriz diagonal que tiene en la diagonal -6, -3, 9. Y acá los autovectores. El asociado al -6 es el -1/3, fíjense que le cambió el signo a todo. Primero que los ordenó como dijimos recién, -6, -3, 9. Y después el -6 tiene autovector -1/3, -2/3, -2/3, todos con signos negativos. Veamos nuestro B1, B2 que habíamos obtenido, no este que está mal, sino esto. El de -6, que es este B2, 1/3, 2/3, 2/3, todos signos positivos. Y acá, este me dio -1/3, -2/3, -2/3. Le cambió el signo. ¿Por qué lo hace? No sé, porque no sé internamente qué es lo que está calculando Python, pero me dio eso. Este sería el 2/3, -2/3, 1/3, sería el de -3, y el último, el 2/3, 1/3, -2/3, el de 9. ¿Está bien? Bueno, llamo BT a la traspuesta de la matriz B, y ahora comparo la matriz A, la original, la imprimo acá de nuevo, aunque ya la tenía ahí arriba, y por otro lado hago el producto de B por lambda por B traspuesta. Y lo que veo es que me da exactamente la misma matriz. ¿Sí? O sea, que acá con esto tengo la descomposición en autovalores y autovectores para una matriz simétrica. Muy bien. Lo normalizó. Buena pregunta. No me fijé si en general lo hace así, pero acá automáticamente me dio los autovectores de norma 1. ¿Sí? Con el signo distinto al que yo le puse, pero no importa, eso, y el orden diferente porque ordenó los autovalores de otra manera, pero los dio de norma 1. Yo creo, sospecharía, la verdad que no lo verifiqué, ni miré en ningún lado a ver si eso era así, pero sospecho que siempre, en el caso en que uno le diga que es simétrica, lo debe dar los autovectores normalizados, ¿sí?
es interesante, o sea, me surgen dos preguntas con esto. Primero, si es cierto lo que acabo de decir. Si siempre que tenga una matriz simétrica y use este comando, lo que me da es los autovectores, me los da normalizados. Y después, en caso de que sea múltiple, si ya me hace el proceso de... Los autovectores me los da perpendiculares entre sí. Los que tienen asociados al mismo autovector, al mismo autovalor, si me los da de perpendiculares entre sí. Yo sospecharía que sí, porque por eso es un comando distinto para simétricas que para no simétricas, pero debería verificarlo. O deberían verificarlo ustedes, es un lindo ejercicio. ¿Está bien? Poner una matriz que tenga autovalores múltiples y ver qué pasa. Claro, eso es lo que me dice Sofía, coincido, que por ser matriz simétrica, y no es que se dio cuenta solo, yo puse que calcularme los autovalores y autovectores, pero sabiendo que la matriz es hermítica, entonces posiblemente ese comando me devuelva la matriz, los autovectores normalizados, es decir, todos perpendiculares entre sí, aunque tenga autovalores múltiples, y de norma 1. Esperemos que sea así porque nos facilita la vida. ¿Eh? Bueno, pero la verdad, sinceramente, no lo verifiqué. Muy bien, entonces eso es algo para investigar. Y ahora vamos, cuando uno reduce la cantidad de información, uno dice, tengo una tabla que miré, qué sé yo, 5 variables. Pero entre esas variables está, no sé, la longitud de los individuos de cierta especie que estoy midiendo, el peso y alguna otra característica, qué sé yo, el largo de la cabeza. Bueno, está bien, son 3 variables distintas, pero posiblemente estén dando una misma información que tenga que ver con el tamaño o tal vez con la edad del individuo que estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, posiblemente esas 3 variables las pueda resumir en 2 variables. Imagínense, para simplificar, que tengo individuos, pensemos personas, y mido la altura y el peso. Está claro que puede haber personas de 1,95 m y que pesen 70 kilos. Pero normalmente eso es una persona excepcionalmente flaca. ¿Está bien? De la misma manera, alguien que no sea un niño que mida 1,45 m y pese, no sé, 80 kilos, sea una persona con sobrepeso. Pero generalmente altura y peso van a estar más o menos asociadas. Entonces muchas veces, y eso lo vamos a ver el miércoles, uno hable de una variable, o sea, cuando uno tenga información sobre dimensiones de individuos de una cierta especie, uno hable de variables de tamaño y variables de forma. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, altura y peso están bastante fuertemente correlacionados. Pero por ahí no, tal vez, digamos, tenga individuos en donde tengan una altura intermedia, pero mucho peso, o altura alta y poco peso. Bueno, entonces hay una cosa que tiene que ver con la forma. ¿Tá? Entonces distinguen, cuando se hacen esas variables, tamaño y forma. Uno puede decir, qué sé yo, una persona grande, de tamaño, pero flaca, o con sobrepeso. ¿Tá? Entonces estamos hablando de 2 cosas distintas. El tamaño, si es grande o chico, de tamaño, y digamos de forma, si es muy flaco o muy gordo. ¿Tá? Entonces se distinguen esas variables y eso ahora vamos a tratar de entender por dónde viene la cosa. Pero para hacer eso necesitamos tener muchos datos, una tabla de datos, y proyectarla en una tabla de menos variables. ¿Sí? Entonces, geométricamente, eso que vamos a hacer, que tiene que ver con observaciones y qué sé yo, geométricamente tiene que ver con proyecciones ortogonales. Entonces, cuando hablamos de mínimos cuadrados ya estuvimos hablando, cuando uno decía el vector de 1 y el vector de x, y proyectaba el y sobre el vector de 1 y el proyector, el plano generado por 1 y x, y le dimos una interpretación geométrica en mínimos cuadrados, acá estamos haciendo algo muy, muy parecido.
Entonces, déjenme mostrarles esto y a ver cómo estamos de tiempo, no quiero pasarme mucho. Bueno, ya son las 10. Hagamos una cosa, paremos por acá y cuando volvemos del intervalo, miramos proyecciones y espero llegar a la parte de observaciones y de componentes principales. ¿Está bien? Paramos acá unos 10 minutos y después volvemos con